Escucha esto impresionante. Los judíos tenemos la costumbre de nunca beber agua, leche, vino y miel que estuvieron descubiertas sin ningún tipo de supervisión de una persona durante un tiempo determinado. ¿Por qué? Te voy a contar básicamente lo que se en hebreo el makor, la raíz de esta ley o costumbre. Es así. En el pasado era muy normal que hayan serpientes víboras cercanas a donde la gente vivía. Por lo tanto, dejar descubierta tanto el agua como el vino, también leche o miel, era muy peligroso porque la serpiente, la víbora, podría tomar de eso y dejar de su veneno en esa sustancia, siendo agua, sea agua o vino, leche o miel, y que si la persona, que Dios nos permita, bebiera de eso, era un peligro muy muy inminente. Por lo tanto, tenemos la costumbre, incluso hoy, aunque no es tan normal que haya víboras o serpientes en diferentes lugares del mundo, tenemos la costumbre de que también hoy muchísimos judíos y judías no tomamos ninguna de estas sustancias, sean vino, miel, agua o leche, que estuvieron descubiertas sin ningún tipo de supervisión de una persona. Ahora, esto te quería contar, quería empezar nuestra clase con este tema que es tan impresionante, porque tiene que ver con la parte más física, es decir, lo literal de este asunto, que sería el peligro del veneno de una serpiente, una víbora. Es algo que se puede entender, pero hay que saber que en el judaísmo hay básicamente 4 niveles de entendimiento de las leyes o costumbres de los judíos. Se le llama el pardés. El pardés básicamente es una sigla que lo voy a traducir, pshat, remes, drash y sod. Es decir, el pshat es básicamente, piensen como un iceberg, es decir, una gran montaña de hielo, en el cual la cúspide es lo que sale de la superficie de las aguas congeladas, pero hay que saber que más o menos el 80% de la superficie está por debajo del agua. Así, a nivel metafórico, es la Torá. En la Torá tenemos la parte básicamente más sencilla de entender, como una ley que uno puede entender por qué es esto, por qué es lo otro. Como dijimos, aquí hay un peligro inminente de que el veneno de una serpiente, de una víbora, pueda causarle un daño muy, muy severo a una persona. Ahora, siempre hay niveles por debajo de los niveles del agua, volviendo al ejemplo metafórico del iceberg. Es decir, hay siempre raíces espirituales, incluso aunque la ley sea una ley muy sencilla de entender su lógica. Por lo tanto, incluso en lugares donde uno puede decir, la persona está, por ejemplo, en el medio de una ciudad, de un edificio, bueno, es verdad, a nivel sencillo probablemente es muy difícil que una serpiente o una víbora se acerque a ese edificio, es verdad, pero siempre también hay temas espirituales que incluso la mente humana no puede no llegar a entender. Esto quise dar un arranque de esta clase con este tema tan apasionante, de los temas más tangibles que uno puede realmente entender a través de la lógica humana, y también temas mucho más ocultos o de secretos. Como dijimos, está el pshat, que es la parte más sencilla que uno puede entender. El remes es la parte más, remes es como insinuación, algo que uno tiene que ir un poquito más por debajo, más entender, más el omex dice en hebreo, más lo profundo de eso. Drash es todavía más profundo, y el sod son los secretos, lo que sería la cábala, los secretos cabalísticos del judaísmo. Es decir, siempre hay que ver que hay 4 planos, siempre básicamente bordeando una ley o una costumbre o una enseñanza determinada. Siempre hay que saber que siempre vamos con 4 planos, por lo menos en el contexto que le estoy diciendo de lo que sería el pardés, pshat, remes, drash y sod. Es decir, es muy importante saber esto, de que nunca hay que sostenerse en básicamente una lógica humana neto, es decir, lo entiendo, está bien, no lo entiendo, no le doy valor, que Dios no lo permita. Siempre hay que saber que Dios nos da la Torá en un nivel que es verdad que muchas veces es posible entender la lógica de los preceptos o costumbres, como el ejemplo que dijimos, pero hay muchas veces que ni siquiera eso. ¿Por qué? Y esto es como un arranque de la clase. ¿Por qué? Porque hay que saber que la Torá
que el pueblo judío recibió de Dios es una Torá divina con mayúscula, es decir, es la palabra de Dios en este mundo. Por lo tanto, hay que saber que el pueblo judío cuando vive la Torá, se llama el concepto Torat Haim, vive la Torá, Torá de vida, básicamente es ponerse a uno y a su entorno en las manos de Dios para hacer la voluntad de Dios según la voluntad de Dios. Es decir, Dios nos regala un alma, nos da un alma en este cuerpo. Pero hay que saber que la convivencia del alma y el cuerpo es una convivencia integral, orgánica. ¿Qué significa? ¿Qué significa que es integral y orgánica? Es decir, piensen en el ejemplo de un jinete en un caballo. Piensen, ¿quién maneja a quién? ¿Quién maneja a quién? ¿O cuál es la situación óptima? ¿Cuál es su situación óptima? Que el jinete maneje al caballo, cabalgue al caballo y básicamente le ordene hacia dónde ir, o que Dios no le permita que el caballo gobierne al jinete. Piensen. Obviamente la respuesta es muy clara. Lo ideal es que obviamente el jinete sea quien básicamente decida si ir a la derecha, a la izquierda, frenar, adelantarse, ir hacia atrás. Es decir, obviamente la situación óptima es que el jinete le diga al caballo hacia dónde ir. Así nuestros sabios ponen el ejemplo del alma y el cuerpo. Es decir, nosotros tenemos un alma que obviamente no la podemos palpar, en un cuerpo tangible que sí lo podemos palpar, pero todo el tema es que el alma sea la que gobierne al cuerpo, la que gobierna al cuerpo. Por lo tanto, en el momento que el judío y la judía, y obviamente la humanidad toda, estamos al servicio de Dios, en el momento que entendemos que aquí hay una creación, que Dios creó este mundo, esto no es un montón de partículas que Dios nos permita, que se unieron y de repente crearon un mundo tan maravilloso como el que vemos. Nosotros mismos, los seres humanos, somos una obra de ingeniería a nivel metafórico que no se puede entender, la perfección del ser humano. Cómo podemos hablar y todo el sistema digestivo y todo el sistema inmunológico, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, cómo podemos caminar, cómo comemos, cómo lo que debe entrar a nuestro cuerpo entra y lo que debe ser desechado es desechado. Es impresionante. De hecho, les cuento que los judíos y judías cuando salimos del baño decimos una bendición. Se las voy a enseñar, se las digo en hebreo, luego la traduzco en forma libre, a nivel resumido para continuar con la clase. Es decir, salimos del baño, hacemos lo que llaman netilat yadayim, nos lavamos las manos 3 veces en forma básicamente primero la mano derecha le da a la mano izquierda la taza y la mano izquierda tira el agua a la mano derecha, le pasa la taza a la mano derecha y así otra vez, 3 veces en forma consecutiva, es decir, primero la mano derecha es lavada, luego la izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. 3 veces y decimos la siguiente bendición, nos secamos las manos, decimos la siguiente bendición. Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, asher yatzar et ha'adam bechokma, ubarao nekavim nekavim, chalulim chalulim, galui veyadua, לפני כיסא כבודך, שאם יפתח אחד מהם ויסתם אחד מהם, יהיה אפשר להתקיים ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת. ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. ¿Qué dije? En forma resumida, bendecimos a Hashem, a Dios, por el hecho que nos da un cuerpo. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, nuestro Dios, Rey del mundo, que creaste, que creaste al ser humano con una sabiduría infinita, impresionante, y creaste órganos, y creaste básicamente le agradecemos por todo la maravilla del cuerpo. Es revelado frente a tu a nivel metafórico, a tu silla real a nivel metafórico. Si abres, que Dios nos permita, si abres uno de ellos o si cierras uno de ellos a un tipo de vena que Dios nos permita, o órganos, si los cierras o los abres, y no podemos estar ni siquiera un segundo frente a ti.
No podemos decir, si el cuerpo se tranca en algún lado, el cuerpo no puede funcionar, que Dios no lo permita. Después cerramos la bendición, Baruch Ata Hashem, Rofej Hol Basar, Umafli Asot. Decimos, el Rofej Hol Basar es el médico de cada cuerpo y que hace maravillas. Básicamente, la maravilla de unir el alma y el cuerpo. Así también explican nuestros sabios, ¿qué es la maravilla? La unión de un alma y un cuerpo. Piensen, el alma es un regalo de Dios, algo que no se puede palpar. Dios nos insufla su vida, nuestra vida. Es decir, así como explican nuestros sabios, así como alguien que hace una botella de vidrio, piensen en los momentos que hacían las botellas de vidrio, había que soplar y darle forma a la botella. Piensen que el artesano que crea la botella, de su propio interior sopla y crea la botella. Así a nivel metafórico, Dios es como que sopla de sí mismo nuestras almas y nos las da a nuestro cuerpo. Es impresionante. O sea que tenemos adentro nuestro el aire divino, el aire de Dios, el espíritu de Hashem, el espíritu de Dios. Básicamente Dios nos crea cada instante con su hálito. Es decir, Dios nos crea, es a nivel metafórico, pero es impresionante. Por lo tanto, la unión de alma y cuerpo es una maravilla que no se puede entender. Es impresionante. Así que volviendo a lo que estamos diciendo, hay que entender de que cada precepto es un precepto divino. Es decir, es la voluntad de Dios. Ahora, cuando hablamos de Dios, hablamos de un Dios viviente. Es decir, es impresionante. Piensen que cuando el pueblo de Israel recibió, ¿qué quiero decir con Dios viviente? Un Dios con un vínculo con el pueblo de Israel y con el mundo entero. Pero escuchen esto impresionante. Cuando el pueblo de Israel recibe la Torá en el monte Sinaí, junto a Moisés y más o menos 3 millones de personas que éramos todo el pueblo de Israel en el monte Sinaí, escuchen esto impresionante. Todo el pueblo escuchó los primeros 2 mandamientos. Es decir, está escrito Roim et Hakolot. Vimos las voces. Roim et Hakolot. Vimos las voces de Dios, las palabras en hebreo. Los mandamientos, dicen nuestros sabios, que con cada mandamiento nuestras almas salían del cuerpo, entraban al cuerpo. Era una escena increíble, espiritual, impresionante, en la cual vimos la voz de Dios, vimos las letras en hebreo. Y obviamente escuchamos la voz de Dios. Fue algo impresionante. Todo el pueblo de Israel, los que estamos ahí, y explican a nivel de secretos de la Torá, ahí estábamos todo el pueblo de Israel, ahí habían 600.000 almas madres, o sea, como 3 millones de personas, pero básicamente 600.000 almas madres, que son las almas madres de todo Klal Israel, todo el pueblo de Israel, el que estuvo, el que está, el que estará hasta la eternidad, si Dios quiere, es decir, todos estuvimos allí. Todas nuestras almas estuvieron en el monte Sinaí del pueblo de Israel. Todos escuchamos a Dios. Es decir, por lo tanto, cuando el judío se acerca a la Torá, se acerca a su esencia y se acerca a lo que es él o lo que es ella, porque estuvo en el monte Sinaí, su alma estuvo ahí. No es algo ajeno, es algo moderno, nuevo, que escuché algo interesante. No es obviamente que es interesante, pero es algo que tiene que ver con el alma del judío y la judía. Es impresionante. Es algo que tiene que ver con la esencia. Por lo tanto, cuando un judío, por ejemplo, creció en un lugar alejado del Estado de Israel, piensa en una isla o en un país muy remoto, que lamentablemente no supo Torá, y de repente empieza a estudiar Torá, ese movimiento se dice en hebreo Hazara B'Tshuvah. Hazara B'Tshuvah básicamente es volver a la respuesta, pero básicamente es volver a quién es uno. Volver, Hazara B'Tshuvah, no es algo nuevo, es volver a la esencia. Por lo tanto, los judíos que se acercan a la Torá, que por alguna razón, por algún tipo de tema familiar o geográfico, no conocían Torá y se acercan a la Torá, Josrim B'Tshuvah, vuelven a su esencia, vuelven a la respuesta que ya está la respuesta. No es algo novedoso. La Torá siempre es novedosa porque se renueva cada instante, pero desde su esencia, no como algo nuevo que la persona es como algo totalmente nuevo. No, la persona, si abre la ventana de su alma, se va a sentir como pez en el agua. Se va a sentir que tiene que ver con uno, no como algo ajeno a uno. Es algo que tiene que ver con la esencia. Por lo tanto, es muy importante saber
dijimos, Dios es un Dios de vida. Kel Hay, Dios de vida. Kel Hay, que significa vínculo con el pueblo de Israel y con el mundo entero. ¿Qué quiero decir? Cuando el pueblo de Israel estábamos en el Ar Sinai, en hebreo, el monte Sinaí, el mismo Dios que se le reveló a Abraham, Isaac y Jacob, que son nuestros patriarcas, es el mismo Dios que se revela a Moisés, el mismo Dios que se revela a todo el pueblo de Israel, es la misma Torá, la Torá de vida, Torat Haim, que tiene los orígenes desde la revelación profética, Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribus que son los hijos de Jacob, que es todo el pueblo de Israel, monte Sinaí, Dios habla al pueblo de Israel, es la primera vez que Dios le habla a un pueblo entero, revelación total a un pueblo entero, no es un profeta aislado. Obviamente con Moisés se había revelado, pero es a nivel profético, a nivel profecía concreta. Pero en el monte Sinaí se revela obviamente a Moisés y a todo el pueblo. Por lo tanto, el pueblo básicamente se vinculó con el mismo Dios de nuestros patriarcas. Unió mundos. Luego, 40 años en el desierto. Después la entrada a la tierra de Israel. Básicamente con Josué y Yoshua bin Nun, Josué, el hijo de Nun, el gran alumno de Moisés, es con quien entramos a la tierra de Israel. Después los santos templos con el rey Salomón, básicamente, pero siempre es el Dios que se vinculó con nuestros patriarcas. Y eso es muy importante saber. Torat Moshe, la Torá de Moisés, es una Torá eterna que siempre nos vincula a nuestro pasado, presente y futuro para la eternidad. Escuchen, muy interesante, vamos a hablar, por ejemplo, cuando una de las revelaciones de Dios a Jacob, en la porción de la Torá de Vayetze. Escuchen esto impresionante. Lo leo en hebreo y luego voy a decir algunos puntos muy importantes para continuar con la clase. Vayetze Yaakov mi Beershava vayelech Harana vayifga bamakom vayalen sham kiva hashemesh vayikach me'avnei hamakom vayasem merashotav וישכב במקום ההוא, ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע שמיימה, והנה מלאכי אלוהים, עולים ויורדים בו. Aquí básicamente resumo muy brevemente, Jacob sale de Beersheba, de la tierra de Israel, y va a Harán, y en su camino básicamente tiene una revelación divina, duerme en lo que es la ciudad de Bet-El, en la famosa ciudad de Betel, ahí tiene el sueño de los ángeles que suben y bajan, esa es la profecía que tiene, y básicamente continúo. Y aquí es el momento que Dios se le revela. Veine Adonai nitzav alav, vayomar, ani Adonai, Elohei Abraham avija, velohei Yitzchak, Haaretz, asher ata shochev alea, lechatnena ulzareja. Y esto es impresionante, aquí vemos la profecía en la cual Dios le promete a Jacob y a su descendencia la tierra de Israel para toda su descendencia para la eternidad. Así que cuando alguien, que Dios nos permita, dice, Israel, el pueblo de Israel, los judíos en Israel, ¿por qué? ¿Quién dijo? Que vaya, hay muchísimos versículos, pero uno de ellos es un versículo totalmente explícito, que Dios le dice que la tierra de Israel, lo que acabo de leer, es para él, para Jacob y su descendencia. Leja etnena ulzareja, a ti te la daré y a tu descendencia. Veaya zaraja kafar haaretz ufaratzta yama vakedma vetzafona vanegva venivrechu veja kol mishpechot adama uvzareja. Y dice, y tu simiente, veaya zaraja, y tu simiente será como el polvo de la tierra, es decir, se va a multiplicar muchísimo. Ufaratzta yama vakedma vetzafona vanegva, y se van a multiplicar a ir para todos los 4 puntos cardinales. Venibreju veja, y se van a bendecir a través de ti. Y esto es impresionante porque tiene mucho que ver con todas las naciones del mundo, y se van a bendecir a través de ti, Kol mishpechot adama, todas las familias de la tierra, ubezareja, y a través de tu descendencia. Por lo tanto, aquí vemos cómo el pueblo de Israel somos luz para las naciones. Or la goim se dice. Luz para las naciones, enseñar Torah, revelar la voluntad de Dios en este mundo para el pueblo judío, para el resto de las naciones, que cada nación y cada individuo tiene una misión. Dios te ama como individuo, Dios ama tu nación, Dios ama todo el mundo entero, obviamente somos sus criaturas. Dios nos creó con un amor profundo. Dicen nuestros sabios que Dios ama a cada persona
mucho más que un matrimonio que esperó años a un hijo y de repente tuvieron un hijo. Qué alegría, una alegría inmensa. Ese amor de ese padre y esa madre, impresionante por ese hijo único que tienen en su vejez, o sea, ya entrados en años, es muchísimo, muchísimo menos que el amor profundo que tiene Dios por cada individuo. Dios te ama, Dios te crea cada instante, Dios te da tu alma, como dijimos. Neshama y Neshima, Neshama es alma en hebreo, Neshima es respiración. Cada respiración y respiración que tú tienes a cada instante es el amor de Dios que te da su hálito, te da tu alma. Te da tu alma a cada instante. Neshama, kola neshama te aleluya, aleluya, kola neshama te aleluya, aleluya. Así termina el libro de Salmos, el capítulo 150. El rey David dice, kola neshama, cada alma te aleluya, aleluya. Kola neshama te aleluya, aleluya. Cada alma te alabará, te alabará Hashem, Dios. Cada alma te alabará Dios. Es decir, nuestra neshama, nuestra alma, le canta a Dios constantemente, pero hay que abrir la ventana del alma y dejar, como dijimos con el ejemplo del jinete, que nuestra alma gobierna nuestro cuerpo, que elijamos la vida, que hagamos el bien, que sintamos el amor de Dios, que Dios nos ama y confía en nosotros, Dios confía en ti, que tú puedes con tu misión. ¿Cómo hacer? Pídele a Dios ayuda. Encuentra momentos a solas con Dios, con tus palabras, explica a nuestros sabios como con tu mejor amigo, habla con él, pídele ayuda. Entonces, y miren cómo sigue el pasuk, el versículo. Veine anoji imach ushmartija bechol asher telech vashivotija el adama azot ki lo ezovcha ad asher imasiti et asher dibarti lach. Y le dijo Dios que lo va a cuidar, que siempre lo va a cuidar a Jacob, obviamente, y a toda su descendencia, en todos los lugares donde vas a ir, y te voy a devolver a esta tierra, a la tierra de Israel, porque nunca te abandonaré. Así como te dije, lo traduje en forma libre, pero básicamente que veamos cómo Dios ama a su pueblo, que es el pueblo de Israel, nos cuida constantemente. En cada generación, lamentablemente, hubo imperios o grupos que nos quisieron y nos quieren atacar, pero Dios, Baruch Hashem, gracias a Dios, nos cuida constantemente, nos protege, así como las nubes de gloria protegieron al pueblo de Israel en el desierto 40 años, y el pilar de fuego, así Dios a cada instante ama a su pueblo, ama al mundo entero, Dios te ama, y como dijimos, es muy importante, como hablamos, vincularse con Dios a cada instante, y entender que cada precepto es una forma de vincularse con Dios, hacer la voluntad de Dios, como dijimos. Empezamos la clase con la costumbre judía de no beber un agua, por ejemplo, agua, vino, aceite, agua, vino, leche o miel, que estuvieron descubiertos. Es un ejemplo de que cada ley, cada precepto, cada costumbre es una forma de vincularse con Dios, que tengamos el mérito de vincularnos con Dios constantemente, con alegría y buen corazón. Éxitos y bendiciones.